Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente controversial, relativamente complejo también, que normalmente pues se discute pues desde tal vez perspectivas bastante reducidas. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de la postura conocida como antinatalismo y obviamente esto tiene que ver también mucho con el tema de la sobrepoblación, ¿no? Normalmente están ligados y es ahí donde se genera a través de esta preocupación de sobrepoblación, donde normalmente se genera esta postura, ¿no? Entonces, para los que no estén familiarizados, bueno, ¿qué es el antinatalismo? Es tal cual como suena, es decir, es una postura, tiene diferentes vertientes, podríamos decir que es una postura tanto filosófica como social en cierto sentido, pero es básicamente el ver como valor negativo el tema de la procreación, ¿no? Es decir, no solo a nivel personal indicar que no se quiere tal vez tener hijos, sino que el hecho, ¿no?, de procrear y que la gente tenga hijos es algo negativo, ¿no? Es malo. Por eso decíamos, tiene mucho que ver con el tema de sobrepoblación, porque generalmente a través del tema de sobrepoblación es donde se generan este tipo de argumentos, ¿no? Entonces, el antinatalismo, ahora sí, ¿de dónde surge? Bueno, pues surge ahí de muchos lados. Hay varios filósofos que tienen como cierta alineación, ¿no?, con el tema antinatalista. Obviamente es un tema que tiene muchos años, desde pues, los maltusianos en siglos anteriores hasta obviamente eh, posturas muy, muy contemporáneas en las que vemos esta misma discusión. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en alguna plática con sus amigos, con su familia, ¿no? Ya sea que quieran tener hijos o no quieran tener hijos o tengan o no tengan hijos, yo creo que pues se han enfrentado a cierto nivel en alguna discusión en la que se ponía sobre la mesa el tema de que tener hijos es malo, ¿no? Hay muchos argumentos respecto a esa parte, ahorita los vamos a revisar y vamos a tratar de pues, desmenuzar un poquito realmente qué significa la postura antinatalista y pues cómo aproximarla, ¿no? Tanto si es una postura que ahorita nos hace sentido, ¿no? Tal vez de forma, pues vamos a decir, emotiva o emocional, sin todavía reflexionarlo mucho, o si también hay algo inherente a nosotros que nos dice que tal vez la postura esta pues es un poquito, vamos a decir, contraintuitiva, ¿no? Es decir, pues siempre festejamos la vida, festejamos el nacimiento de nuevos seres, pues sí puede resultar tal vez un poquito extraño decir que eso es negativo. Otra vez, para algunos, para otros no. Algunos filósofos de donde surge o donde hay, digamos, alineación hacia la postura antinatalista, pues yo creo que el más famoso por ser como este filósofo, yo creo que muy poco leído, pero muy popular en temas de memes y cultura popular, pues es Schopenhauer, ¿no? Que era como este filósofo muy misántropo. Obviamente su pensamiento es bastante profundo, pero bueno, la gente normalmente que no ha leído Schopenhauer, pues lo asocia simplemente con este viejito cascarrabias que, pues, otra vez, tenía una postura negativa sobre prácticamente todo, ¿no? En ese sentido, digo, puede estar mal caracterizado, sin embargo, sí es verdad, ¿no?, que Schopenhauer pues tenía otra vez una postura, vamos a llamarle antinatalista, ¿no? Obviamente el tema del antinatalismo, que es otra vez ver la procreación como nivel negativo, como un valor negativo, se relaciona también no solo con la parte del nacimiento de nuevos seres, ¿no?, de bebés, sino que tiene que ver también con el tema de conciencia y tiene que ver también con el tema de la vida misma, ¿no? Entonces, el antinatalismo, digamos, como postura llevada a sus últimas consecuencias, pues al final implica una conversación que yo creo que es pues bastante existencial. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, tiene que ver también mucho con el tema del suicidio. Ahorita lo vamos a platicar un poquito. Pero bueno, Schopenhauer es uno de los filósofos que se asocia a veces con ese tipo de postura. En su obra, una posiblemente la más famosa, que es el mundo como voluntad de representación, planteaba, ¿no?, que la vida del ser humano pues se encuentra bajo siempre pues un continuo deseo que está insatisfecho, ¿no? Hay como este hueco existencial que no podemos llenar de ninguna manera, ¿no? Entonces él hablaba, por ejemplo, del suicidio como algo aceptable.
Sin embargo, no era alguien que estuviera a favor del suicidio, ¿no? Lo consideraba aceptable, lo podría, como que dice, justificar, eh, pero pues lo atribuía a esa misma como reiteración de la insatisfacción vital, ¿no? O sea, ese mismo hueco deseante que tú tienes, al no poder llenarlo, al tener esa insatisfacción, digamos, sobre la vida misma, pues el suicidio se vuelve como una condición aceptable. Sin embargo, comenta que pues él defendía esta vía como una forma de liberación, pero no consideraba el suicidio, digamos, como un camino válido a seguir como pues la huida a la voluntad misma, ¿no? Digamos que él consideraba que la vía realmente para liberarse de la regla del sufrimiento, pues tenía que ver más con el ascetismo, ¿no? Que es una condición, digo, no, yo no estoy muy familiarizado con esa parte, pero más como budista, por ejemplo, o de espiritualidades o religiones más orientales, que también tienen esa consideración de que la vida es generalmente dolor, la vida es generalmente negativa, pero digamos el escapar a la vida a través del suicidio, no, o sea, es aceptable, pero no es lo ideal es simplemente como huir al mundo del deseo, ¿no? Para evitar esa parte del sufrimiento. Una cita de Schopenhauer en ese libro del mundo como voluntad de representación dice, lejos de ser una negación de la voluntad, el suicidio es un fenómeno de la más fuerte afirmación de la voluntad. Pues la esencia de la negación es que no se deteste el sufrimiento, sino los goces de la vida. El suicida quiere la vida y solo se halla descontento de las condiciones en las cuales se encuentra. Por eso, al destruir el fenómeno individual, no renuncia en modo alguno a la voluntad de vivir, sino tan solo a la vida. Él quiere la vida, quiere una existencia y una afirmación sin trabas del cuerpo, pero el entrelazamiento de las circunstancias no se lo permite y ello le origina un enorme sufrimiento. Es decir, otra vez relacionando el antinatalismo con como un ver, ¿no?, de forma negativa la vida en sí. Él dice, bueno, el suicidio no es que tú estés en contra de la vida. El suicidio es que simplemente los descontentos de la vida son tales que tú los deseas, los quieres vivir, no los puedes obtener, te genera sufrimiento y por ello se encuentra en el suicidio una salida. Sin embargo, no es, como él menciona, pues una negación de la voluntad misma del deseo, que sería más con el tema ahí del ascetismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Schopenhauer eso es lo que recomendaba, ¿no? Y en esa parte del ascetismo, pues él recomienda, obviamente, en lo que estamos relacionados, pues el tema de la abstinencia sexual, siendo el impulso sexual, pues otra vez un deseo de esta voluntad, ¿no? Hay que entender obviamente más el concepto de voluntad en Schopenhauer, pero básicamente pues es lo que él recomienda. Y obviamente él al recomendar una abstinencia sexual, pues también por ende recomienda evitar pues la reproducción, que en ese sentido pues al seguirnos reproduciendo, seguimos también multiplicando permanentemente esa voluntad del mundo, ¿no? A través de otra vez el deseo de los hombres. Entonces, Schopenhauer sí, yo creo que tiene ideas que pueden considerarse antinatalistas, pero otra vez, ¿no? Si nos metemos a profundidad, pues es una suerte de conceptos más complejos que simplemente el decir que no hay que tener hijos porque es malo o la humanidad apesta, ¿no? Que, digo, puede ser también una postura válida. Y de ahí viene un poquito el sentimiento antinatalista, especialmente el sentimiento antinatalista, vamos a decir, común, ¿no? De las conversaciones comunes y corrientes, ¿no? O sea, entendemos que el mundo está ahorita en una situación bastante precaria, bastante negativa, digo, aquí lo hemos platicado, estamos prácticamente viviendo un momento presente distópico, en donde hay una gran cantidad de desigualdad, estamos frente a un inminente colapso ambiental, hay obviamente temas de salud mental generalizada, con problemáticas sociales muy fuertes, y realmente pues no se ve un futuro prometedor en ninguna circunstancia, ¿no? Hay una gran cantidad de tecnología que está realizada, pero que no nos permite, pues otra vez, como salir de estos baches sociales, económicos y políticos. Vivimos en una era de la posverdad, hemos perdido como que la forma de interpretar el mismo mundo, no tenemos conexión con los mismos significados con los que operamos diariamente. Entonces,
vamos, es un hecho de que el mundo está en una condición muy, muy precaria. Y en ese sentido, pues es muy atractivo decir, pues no vale la pena, ¿no? Traer a otra personita a este mundo para que simplemente pues entre a este caos de sufrimiento, desigualdad, banalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso no tiene tanto que ver con Schopenhauer, pero pues es un poquito lo que aterriza la parte del antinatalismo como que general, ¿no? Obviamente esto pues nosotros lo reflejamos a partir de una voluntad propia o de nuestra misma, vamos a decir, como interacción con la vida, ¿no? Es decir, si yo me siento medianamente miserable, pues es normal entonces que yo presuponga, ¿no? Que traer a otra persona al mundo, pues es traerla a esta misma miseria. En ese sentido, el antinatalismo siempre pues surge al final de una, o tiene que surgir más bien, de una postura personal sobre nuestra relación con la vida misma. Otro filósofo, por ejemplo, al que se le atribuyen ideas antinatalistas, otra vez muy relacionadas con el tema del suicidio, porque siempre van a estar ahí un poquito entrelazados, es Émile Michel Cioran, ¿no? Ya lo mencionaba yo en el podcast, en el capítulo anterior. Es un filósofo que escribe en aforismos, tiene obras que a mí en lo particular me parecen excelentes. Muchos no lo consideran filósofo como tal, algunos lo consideran más como ensayista, aforista. Tiene un toque obviamente más poético, más literario, pero definitivamente los contenidos de los aforismos de Cioran tienen en mucho sentido pues como un toque nihilista, ¿no? Un toque nihilista que lo lleva también a expresar pues, ciertas condiciones muy claramente antinatalistas. De hecho, uno de sus obras, muy recomendable, ¿no? También se llama El inconveniente de haber nacido, donde él habla pues otra vez de una condición como muy personal, muy existencial, de pues lo negativo de estar vivo, de haber nacido, ¿no? Y lo hace obviamente de forma, vamos a llamarlo muy irónica, muy juguetona, muy pesimista. Tú lees Cioran y es un pensador que o te puede deprimir, ¿no? A niveles muy profundos, o te puede, pues ahora sí que matar a carcajadas por como lo sublime de la ironía de su filosofía, ¿no? Pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Cioran explora el tema de no haber nacido como una condición existencial. Y de nuevo se entrelaza la pregunta de, bueno, si no vale la pena haber nacido y si no queremos que nadie nazca porque esta vida es sufrimiento, pues la consecuencia última de eso sería que nuestra vida misma tampoco tuviera valor positivo y entonces empezáramos a pensar en el problema filosófico y muy material también de lo que es el suicidio, ¿no? Eh, Otras filosofías con las que normalmente la cuestión antinatalista suele justificarse o se argumenta, pues es con el tema de la ética utilitaria. Que al final una postura antinatalista, pues es eso, es una premisa ética. Entonces, una de las éticas donde de forma más sencilla podemos tal vez cuadrar como que la preocupación antinatalista es desde el cálculo utilitario. Para los que no estén familiarizados con el utilitarismo en nivel de ética, pues el principal autor utilitarista pues es Jeremy Bentham y básicamente ahí hay como una máxima utilitaria donde cualquier acción que tú hagas, lo que te tiene que determinar si la acción hay que tomarla o no es que la acción esté causando mayor alegría al mayor número de personas, ¿no? Es decir, un ejemplo muy tonto tal vez, pero si yo voy a preparar un pastel y yo tengo la capacidad de ese pastel que en vez de que sea para 5 sea para 10 personas, pues mejor es hacerlo para 10 personas porque le voy a dar más felicidad a 10 personas que a 5, ¿no? Siempre y cuando el hacerlo pues más grande no implique que estoy quitando felicidad, por ejemplo, a otras personas, ¿no? Obviamente lo llevan a cálculos así, pues casi pseudomatemáticos, en donde pues la idea siempre es otra vez maximizar la felicidad o el goce para un número también máximo de personas. Eh, Sin embargo, este tema pues lo puedes tomar como al revés, ¿no? Una cosa es maximizar el goce y otra cosa como lo hacía Miguel Steiner en su tesis doctoral de ética, sufrimiento y procreación,
invertirlo hacia reducir el dolor, ¿no? Tiene que ver también con el hedonismo de Epicuro. Muchos que escuchamos la palabra hedonismo, pues nos imaginamos ahí fiestas, borracheras, drogas, alcohol, mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente el hedonismo, entendido otra vez con Epicuro, es una reducción del sufrimiento. Entonces Miguel Steiner en esa tesis decía, bueno, en vez de hacer el cálculo utilitarista a mayor felicidad para mayor número, pues mejor vamos a hacer el cálculo utilitarista a menor sufrimiento y menor número de afectados cuando haya sufrimiento. Y de ahí obviamente pues se despega que tal vez traer a alguien al mundo pues sea utilitariamente contraintuitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos casi seguros que la persona que traigamos al mundo va a tener cierta cantidad de sufrimiento. Entonces es mejor minimizar ese sufrimiento y minimizar la gente que va a vivir ese sufrimiento, que de ahí desencadena pues la opción muy lógica de decir, bueno, pues no vamos a dejar de procrear. En temas de suicidio, un poquito hacia la otra vertiente, pues el tema este lo abordó Albert Camus, también de forma muy clara en su libro El mito del Sísifo, que también es muy recomendable, creo que también lo mencionábamos el episodio pasado, y él básicamente así abre con ese ensayo en donde dice que el problema del suicidio pues debería ser el problema filosófico principal, ¿no? Porque si ese problema del suicidio, la vida, no lo resuelves de inmediato, pues todo el resto es como que un poquito contingente a eso, ¿no? Obviamente él ahí elabora su concepto del absurdo, que no es más que, de forma muy resumida, pues la contradicción del deseo que tiene el hombre de la razón en un mundo que es irrazonable y que no tiene sentido, ¿no? O sea, queremos acomodar y cuadrar un sentido en algo que no lo tiene. Y obviamente eso produce pues una ansiedad existencial muy, muy profunda, que algunos podrían argumentar que pues al no tener la vida sentido o no tener ninguna razón, pues no vale la pena vivirla entonces. Y por ello el suicidio entonces se vuelve la solución a ese problema, ¿no? Sin embargo, Camus, en una condición un poquito mucho más vital, argumenta que ese absurdo que se nos presenta a nosotros, pues no existe sin nosotros mismos. Es decir, el absurdo no existe sin el hombre, ¿no? Porque el hombre es el que lo vive, ¿no? O sea, por su misma conciencia de existir. Y existe en ese potencial, pues, de enfrentarlo, ¿no? Y al enfrentarlo, obviamente, pues hay una tensión que genera o puede aproximarse de muchas distintas formas, que permite otra vez que la existencia tal vez no cobre sentido, ¿no? Pero que valga la pena el vivirla, ¿no? Haciendo otra vez al lado o negando el suicidio como una opción. Y en ese potencial existencial, pues él lo aproxima sobre la rebeldía, la libertad y la pasión, ¿no? A través de sus personajes que va desarrollando ahí en el mito del Sísifo, ¿no? Entonces, es una postura, digamos, que va un poquito ahí en contra, ¿no? O sea, Camus dice, bueno, al aceptar el absurdo implica pues aceptar que el mundo es irrazonable, pero acepto también todo lo que ese mundo irrazonable tiene para ofrecer. Tiene un significado de la vida, pues no hay escala de valores. Y dice, lo que cuesta no es vivir mejor, sino vivir lo más posible, ¿no? Entonces, es otra vez como una tesis vitalista, existencial, obviamente, que niega o intenta negar el suicidio como una alternativa o como una opción válida o viable, ¿no? Entonces, estas son algunas de las posiciones, digamos, ya a nivel muy filosófico, en las que pues puede entrelazarse el tema antinatalista. Obviamente, como han visto, ninguna de estas posiciones es explícitamente a favor o en contra de la natalidad, simplemente que pues entendiendo el antinatalismo como una condición negativa de la vida, pues es importante entender también o explorar algunos filósofos que tienen esa misma acepción, tanto de una filosofía vital, como el caso de Camus, como una filosofía mucho más pesimista y nihilista, como Schopenhauer, Cioran, ¿no? Ahora, si nos vamos a las posiciones de ya explícitamente antinatalistas, lo que significan y lo que indican, es bien importante diferenciar que hay tanto antinatalismos muy radicales, en donde otra vez la vida misma es negativa, no solo la vida nueva o la creación nueva,
y el antinatalismo que pudiera denominarse demográfico, ¿no? Que tiene que ver mucho más con el tema de la sobrepoblación. Importante también aquí hacer una distinción. La postura antinatalista o lo que estamos aquí discutiendo no es sobre si es válido o no válida la decisión personal de cada pareja o de cada individuo de tener o no tener hijos, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, una discusión distinta. Es decir, hay mucha gente que decide tener hijos o los tiene. Hay mucha gente que decide no tenerlos y no los tiene. Pero tú puedes no tener hijos y no implica que tu postura sea antinatalista, ¿no? Es decir, tú puedes decir no tener hijos, pero tal vez no estar en contra de que otra gente los tenga, ¿no? Y la postura antinatalista, pues en ese sentido es un poquito más radical. O sea, un antinatalista implica, obviamente, que tú no quieras tener hijos, pero implica que a nivel tal vez social o colectivo no deberíamos de procrear más gente. Entonces, es un poquito distinto, ¿no? La decisión ya muy personal de si tú quieres tener hijos o no, independientemente si eres antinatalista o no, pues es eso, es una decisión un poquito más personal. Yo creo que en ambos casos es justificada. Obviamente siempre hay un debate, ¿no? La gente que no quiere tener hijos siempre te va a moralizar el hecho de que no tener hijos es lo mejor. Lo puede hacer desde posturas antinatalistas. Y la gente que sí quiere tener hijos, pues siempre te van a moralizar también el hecho de que tener hijos es lo moralmente mejor. Pero en ese sentido yo creo que pues ambos podrían incluso considerarse como pues elementos medianamente egoístas, ¿no? Vamos, la gente que tiene hijos no los tiene por altruismo y la gente que no tiene hijos tampoco no los tiene por altruismo social, en la mayoría de las veces, ¿no? O sea, quien quiere tener hijos los quiere tener porque pues otra vez quieren pues o continuar con la especie o con el apellido o porque pues hay una obviamente motivación embedida biológica de reproducirnos y heredar nuestros genes y porque bueno, es puedes, eso es una maravilla, ¿no? Como que el generar vida y criar un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo la gente que no quiere tener hijos, pues también al final pues es simplemente una noción de, pues hay otras cosas más importantes para esas personas, ya sea nociones económicas, nociones de tiempo, de desgaste físico, y simplemente pues no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, esa discusión al final pues es yo creo que una discusión bastante inerte, pero sí es otra vez pues una decisión ya muy personal y no tiene que ver directamente con lo que es la postura antinatalista, ¿no? Entonces no confundamos como esa postura con la condición antinatalista, porque otra vez tú puedes decir no tener hijos, pero no precisamente eso indica que seas antinatalista, ¿no? Una postura muy extrema del antinatalismo, sí ya muy radical, es ver toda vida consciente como negativa, ¿no? Es decir, no solo la vida humana incluso, sino incluso la vida animal. Y obviamente pues eso ya habla de un nihilismo muy profundo. Tiene también sus justificaciones. Podríamos decir que la única libertad absoluta es la libertad de la no existencia, ¿no? Si nos vamos como a esa condición, relacionado mucho, por ejemplo, con esa parte del inconveniente de haber nacido. Pero bueno, pues digo, ahí realmente yo no tengo mucho que discutir. Obviamente esta ya es una cuestión mucho más metafísica, de decir, bueno, ¿cuáles son las últimas consecuencias de considerar la vida consciente como negativa? O sea, la experimentación misma de la conciencia como negativa, pues implica el acabar con toda la vida consciente, ¿no? Hablando, por ejemplo, de algún escenario del fin del universo, el ser absoluto, universal, etcétera, etcétera. Tal vez alguna especie de condición previa incluso al Big Bang, ¿no? De unión y estasis total, etcétera, etcétera. Digo, es otra vez una discusión ya muy metafísica, que pues aquí no, al menos el día de hoy no podría yo tener sobre pues si la vida consciente como tal, por el sufrimiento que genera o lo que tú quieras, pues es como negativa, ¿no? Entonces esa es como la postura más extrema, más que antinatalismo, pues es una postura antivida, ¿no? Que es un nihilismo, y yo creo que no es un nihilismo sano, es simplemente un nihilismo absoluto, ¿no? Hay otra, ¿no? Nivel, un escaloncito más abajo, que es que la vida humana en sí es negativa. Es decir, descentralizar un poquito la posición humana sobre el bien del mundo. Y aquí pues también es una postura bastante extrema.
en la que deja tú que no nazcan más humanos, la última consecuencia de esa posición, pues implica el que sería mejor la extinción de la raza humana, ¿no? ¿Mejor para quién? Pues para el orden universal completo, para el mundo, para los animalitos, para la naturaleza. Obviamente tendrías, si tú quitas el hombre como, o la humanidad como posición central de interpretación de lo que es bueno y malo, pues tienes que entonces justificarlo con otra condición, otra interpretación o otra moralidad distinta que te permita pues argumentar que al quitar a los humanos de la ecuación, pues hay algún beneficio general sobre el universo, ¿no? Entonces es una postura también un poquito extrema. Yo creo que poca gente de los antinatalistas la considera, porque obviamente pues la praxis que te llevaría a generar, ¿no?, una posición tan radical como esta, pues es a que activamente buscaras el terminar, ¿no?, con la vida humana, tanto en nivel de individuos como en nivel colectivo, ¿no? Lo cual otra vez, si esta postura está justificada, pues es una praxis justificada para ti, pero pues yo creo que sí es un poquito extremo el justificar cualquier praxis que implique, pues así, la aniquilación de la raza humana de forma consciente. Porque sí es una realidad que tal vez estamos ahorita en un camino hacia la aniquilación de la raza humana de forma un poquito inconsciente o ignorante o negligente, ¿no? Pero no porque vayamos en un camino en donde que el objetivo principal sea la destrucción de la raza humana, ¿no? O sea, vamos en un camino que pues está generando la destrucción de la raza humana, pero no como objetivo principal, ¿no? Em, Obviamente ya más aterrizado, ¿no? En temas de, pues simplemente el decir, bueno, no que estamos en contra de toda la vida humana, simplemente hacemos como esta acepción de que la vida humana es sufrimiento y el hombre o el humano como creador de este sufrimiento también es un creador, vamos a decir, inadecuado para traer a más personas a este mundo a sufrir, ¿no? Que esa es ahora sí ya una postura un poquito más leve, eh, más tal vez como las que hemos escuchado o como las que posiblemente les ha tocado escuchar. Y ahí pues obviamente habla de eso, ¿no? De que si no tomamos una acción, en este caso la de procrear una persona nueva, pues realmente no pasa mucho. Es decir, el tema otra vez, volviendo al cálculo utilitario de sufrimiento, pues no se mueve bastante o no se mueve nada, ¿no? Sin embargo, si traemos una persona al mundo, pues hay una posibilidad de que tal vez la persona sea más o menos feliz y hay otra posibilidad de que la persona sea más o menos infeliz o muy infeliz, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un riesgo de que estemos generando más sufrimiento de la felicidad que podríamos estar generando. Otros argumentos implican también que, pues, cuando tú traes a alguien a este mundo, pues esa persona que llegó al mundo no llegó con consentimiento de que quería llegar al mundo, ¿no? O sea, como quien dice, lo arrancamos de la eternidad, de la inconsciencia, y lo escupimos en el mundo. Y esa persona no pidió nacer. Ninguno de nosotros, al menos en términos de conciencia humana, pedimos nacer, ¿no? Otra vez ya nos podemos ir a términos metafísicos sobre si hay una voluntad global, universal de existencia, ¿no?, que se genera a través de la vida consciente, lo que tú quieras, ¿no? Pero esas cuestiones ya tal vez medio semi espirituales, pues es muy difícil discutirlas, ¿no?, a este nivel. Pero la realidad es que, pues sí, ninguno de nosotros pidió explícitamente nacer. Entonces, obviamente ahí hay otros problemas filosóficos importantes, ¿no? O sea, ¿cómo le pides tu consentimiento a algo que no existe? Eh, entonces, ahí obviamente pues hay como un impasse medio ontológico, pero básicamente pues la filosofía o la ética que toman los antinatalistas es que, bueno, pues, ¿para qué arriesgar esa parte? O sea, para qué crear sufrimiento, ¿no?, sin el consentimiento de la persona que vamos a traer a este mundo, ¿no? Em, y aquí obviamente digo, hay muchas, yo creo que a cierto nivel, ¿no?, es una postura que puede ser justificada. Eh, pero también, pues hay un horizonte, vamos a llamarle epistémico, en el que no sabemos realmente
pues las personas que traigamos al mundo, qué tanto van a sufrir y qué tanto van a gozar, ¿no? Como el estar aquí en este mundo. Hay obviamente muchas razones para pensar que van a sufrir bastante, porque pues, en general yo creo que la vida tiene esa condición, es parte misma de la condición de la existencia, es parte del absurdo mismo que hablaba, por ejemplo, Albert Camus. Yo creo que es imposible no hacer un cálculo así aritmético de 5 de sufrimiento más 3 de goce menos 2 de no sé qué. O sea, nunca vamos a poder hacer ese cálculo, incluso en nuestra propia vida, ¿no? O sea, ahorita hasta la fecha, obviamente hay gente que ha tenido vidas mucho más complicadas, mucho más arduas, mucho más trágicas que otras. Pero yo creo que en la mayoría de los casos es bien difícil como que hacer ese balance y decir, bueno, ahorita yo estoy en más 5 goce o estoy en menos 4 sufrimiento, ¿no? Entonces, es casi imposible, ¿no? Hacer ese cálculo, tener esa perspectiva, tener esa visión. Y en ese sentido, pues digo, sigue siendo un volado. Que tú digas, bueno, yo pienso que éticamente es injustificado tomarse volado, ¿no? Sobre una conciencia que aún no existe. Pues bueno, yo creo que es una postura que puede ser respetable, otra vez a nivel metafísico, a nivel ontológico, a nivel muy filosófico, sobre lo que implica vivir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que digo, podríamos tener un debate, si hay gente antinatalista que nos está escuchando y quiere platicar esto, lo podríamos tratar de desmenuzar de forma más profunda. Yo en lo personal pienso que, al igual que Camus, igual y yo peco de ser también, o estar influenciado más por filosofía un poquito más vitalista, pues yo pienso que la potencialidad que hay, ¿no? De existencia a la hora de enfrentar al absurdo y el sufrimiento que hay en esta vida, pues es algo que vale la pena por sí sola como experiencia de vida misma, ¿no? Eso no justifica el sufrimiento innecesario de mucha gente, no justifica que el status quo ahorita pues realmente esté pésimo, no justifica pues simplemente rendirnos y decir que el mundo está bien como está, pero precisamente por esa potencialidad de cambio, ¿no? De transformación, de imaginar un futuro distinto, pues yo creo que en ese sentido el seguir reproduciéndonos sigue teniendo todavía una condición existencial positiva bastante fuerte. Ahora, en este marco, mucha gente, entonces aquí va a llegar, ahora sí, a lo que me parece la posición antinatalista un poquito más ramplona, más simplista, que es que la vida humana adicional es negativa por cuestión del tema de la sobrepoblación, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando aquí de abstractos, no estamos hablando aquí de cálculos utilitarios complicados, de consentimiento de si la vida es sufrimiento o no es sufrimiento, de espiritualidad y la naturaleza del ser. No, aquí ya estamos hablando de la gente que piensa que lo malo de traer gente o reproducirnos es porque ya hay mucha gente, que es una postura muy típica y es una postura que tiene siglos de existir y es una postura que los siglos que lleva existiendo normalmente ha sido una estupidez. Y ahí, digo, los que nos están escuchando y tienen esta postura desde este punto de vista de la sobrepoblación, ahí les pido que me escuchen para entender por qué realmente cuando decimos que la sobrepoblación es una postura un poquito estúpida, ¿por qué lo es? Y digo estúpida, ¿no? Es una palabra fuerte. Trato de mantenerme aquí más o menos neutral, pero es estúpida en el sentido que es un mito que tiende es un mito muy peligroso, ¿no? Es un mito muy peligroso que a través de la praxis que genera, a través de creernos ese mito de que la sobrepoblación realmente es un problema, crea y emite posturas que son bastante peligrosas. Más allá de si volvemos al antinatalismo radical de la vida humana como negativa y el objetivo de aniquilación completa de la humanidad, ¿no? O sea, aquí estas son posturas muy miopes que generan otra vez ciertas condiciones socialmente peligrosas. El mito de la sobrepoblación, yo creo que la mayoría de los que son antinatalistas en ese sentido saben de dónde viene, ¿no? Y viene de Thomas Malthus, de su estudio, en donde decía que, sin mucho justificación contextual, que la producción de comida solo aumentaba de forma aritmética, es decir, de forma lineal, y la población aumentaba de forma exponencial, lo cual indicaba inevitablemente que
iba a colapsar en algún punto la población humana porque ya no iba a haber suficiente comida. Eso lo han venido diciendo, o se ha venido diciendo, pues desde Malthus, posiblemente desde antes. Creo que incluso Platón tenía posturas similares. Y la realidad es que no ha pasado. No ha pasado, ¿por qué? Porque realmente la producción, no, el espacio, la cantidad de tierra que podemos utilizar para producir alimento y la capacidad y eficiencia que tenemos para producir alimento, pues ha aumentado también de forma exponencial. Incluso las tasas de natalidad, ¿no? Aunque sí de forma exponencial han ido aumentando, también están disminuyendo, ¿no? Están disminuyendo a nivel global y sigue siendo una tendencia de disminución importante. Ahí les van algunos datos. Por ahí de los 50, la fertilidad global estaba más o menos como en 5, ¿no? Es decir, en promedio, cada mujer tenía 5 nacimientos, 5 hijos, vamos a decirlo. Ahorita por allí de estos 2015-2020, esa tasa global de fertilidad se ha reducido a prácticamente la mitad, a 2.5, y se estima que para el 2100 se reduzca a menos de 2, ¿no? 1.9 más o menos. Y obviamente eso ha implicado que la media de edad de la población también haya ido aumentando, ¿no? Porque han ido disminuyendo otra vez la tasa de fertilidad. La edad media de la población era alrededor de 24 años en 1950. Es ahorita alrededor de 31 años y va a ser alrededor de 42 años en el 2100. Lo cual implica que la población global prácticamente va a dejar de crecer, o sea, se va a empezar a aplanar a finales de este siglo. Cosa que obviamente, digo, Malthus no lo veía venir hace 200, 300 años. Pero bueno, el tema del crecimiento poblacional exponencial infinito es una realidad que no se está dando. Hay muchas, obviamente, circunstancias por las cuales ha disminuido la fertilidad a nivel global, pero pues es algo que continúa esa tendencia. Y por el otro lado, ¿no? La condición tecnológica de producción de alimento ha permitido de forma bastante sustancial que pues siga mejorando mucho la eficiencia tanto de la distribución como de la producción de alimento. Entonces, la cuestión de que en términos racionales no podamos sostener, ¿no?, la cantidad de población humana que existe o que va a existir por el tema del alimento, pues es eso, es un mito, ¿no? Es un mito que al día de hoy, y así como también en años anteriores no se sostenía, pues sigue sin sostenerse. ¿Cuál es el tema aquí? Si hay un tema, ¿no? Y esa sí es una realidad, que el planeta como sí está enfrentando un colapso ambiental, cambio climático, etcétera, etcétera, pero también no por un exceso de población, sino por un exceso de consumo, que es distinto. Es decir, no importa qué tan grande sea la población, el problema es que todos queremos llegar a un estilo de vida que no es sostenible. Y que el mismo sistema económico actual, ¿no?, cuyo paradigma principal es el crecimiento infinito, pues otra vez no tiene la capacidad suficiente para seguir creciendo con las condiciones actuales del planeta. No por la cantidad de población, ¿no?, sino por la cantidad de consumo de esa población. Voy a dar un ejemplo otra vez que puede ser tal vez un poquito tonto, ¿no? Pero yo creo que ayuda a entender bien esta parte. Imagínense que yo hago una carnita asada. Por ejemplo, este fin de semana es el Super Bowl. Imagínense que ahorita está la pandemia, ¿no? No voy a invitar a nadie, pero vamos a suponer que yo invito a 10 personas a mi casa a ver el Super Bowl, echar una carnita asada, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo invito todo. Entonces yo digo, oye, pues son 10 personas, más o menos de buen comer, se van a echar medio kilo de carne cada quien, entonces voy a comprar 5 kilos de carne. Y además, pues yo creo que cada uno se va a echar un seisito de cheves, entonces voy a pedir 60 cervezas, ¿no? Para las 10 personas, incluyéndome. Órale, pum. Se arma el Super Bowl, nos echamos la cheves, nos echamos la carne. Oye, resulta que falta, y falta un buen. ¿Por qué? Porque las 10 personas, un cuate
así súper tragón. Oye, pues en vez de echar su medio kilo de carne, el cuate se echó 3 kilos, ¿no? Así exagerado, güey. Y en vez de echarse un 6, el vato se echó 25 cheves, ¿no? Se echó un cartón completo. Dice, oye, pues chinga, pues faltó, güey. No, ni modo. Bueno, está cerrado ahorita los Oxxos, ni modo, nos quedamos sin cheve, nos quedamos sin carne. Entonces, después de este episodio, ¿no? Muy penoso en el que no alcanzamos a comer todos y muchos tomamos mucha menos cerveza que la que se tomó este cuate. Este cuate se acerca conmigo y me dice, oye, Fede, pues estuvo muy buena la carne asada y todo, güey. Pero fíjate que yo creo que, pues, faltaron cheves, faltó carne porque somos muchos, güey. ¿Qué le dirían? Que obviamente, pues, es una estupidez. O sea, no faltó carne y no faltó cheve porque éramos muchos, ¿no? Y no se va a solucionar este problema si en la siguiente reunión, en vez de invitar a 10, invito a 5 y sigo invitando a este cuate, güey. O sea, lo que pasó fue que alguien estuvo consumiendo mucho más de lo que pues estaba estimado consumir. Una cuestión exagerada, ¿no? De lo que estaba estimado consumir. Entonces la solución ahí pueden ser varias, pero la solución yo creo que más tonta es pues invitar a menos gente la siguiente vez. O sea, la solución más sencilla sería simplemente comprar más cosas, ¿no? Pero otra solución es decir, oye, güey, pues es que si tú te vas a comer 3 kilos de carne, güey, y 25 cheves, pues yo creo que mejor tú trae tu carne y trae tu cheve, ¿no? Y así evitamos que pase este tema de desabasto. Pero lo menos obvio es que esto se dio porque invité mucha gente. Y lo mismo pasa, ¿no? Otra vez en el tema de población y consumo. Es decir, el tema no es que no nos alcance los recursos que tenemos por la cantidad de gente que somos. El tema es que la cantidad de recursos está distribuida, ¿no? De forma totalmente desigual, tanto a nivel de países, a nivel de individuos, ¿no? Pero incluso a nivel de economías. eh, hay ciertas economías, ¿no? Que consumen mucho más recursos, tienen huellas de carbono muchas órdenes de magnitud más grandes que otras, y es donde realmente pues la mayor parte de la producción se está consumiendo, ¿no? Y hay también, ¿no? Sectores de la población que pues por el mismo estándar de vida que llevan, pues consumen mucho más que otros sectores, ¿no? Entonces, aquí no es un tema de que somos demasiados, es un tema de que está desbalanceada el tema de consumo. Y no solo desbalanceado, sino que además hay una aspiración de que todo el mundo tenga esos mismos niveles elevadísimos de consumo para mantener el crecimiento de la economía y lo que tú quieras. Eso sí es insostenible, pero eso no se resuelve teniendo menos hijos, ¿no? O teniendo menos población. ¿Por qué? Porque entonces genera ahí una condición clasista muy fuerte sobre el tema del antinatalismo. Es decir, porque la pregunta entonces es, ¿quién tiene que tener menos hijos? Y generalmente hacia dónde se tiran las culpas, hacia las bases de las pirámides, ¿no? Los sectores marginales, los sectores más pobres. ¿Por qué? Porque son los que tienen tasas de fertilidad más altas. Entonces, si equiparamos, ¿no? Otra vez el mito de la sobrepoblación con la condición de la falta de recursos, pues sí, se volvería evidente que donde hay una tasa de fertilidad más alta es donde está el problema. Pero el problema otra vez no es la sobrepoblación, es el sobreconsumo. Y ese sobreconsumo obviamente no lo está consumiendo la base de la pirámide. Por más que sean 2 o 3 o 4 veces más que el 10 o el 1%, los percentiles más altos de la clase social elevada, ¿no? Entonces, es bien importante por eso, y por eso decía que es una estupidez, es bien importante desmontar ese mito. Porque si no desmontamos ese mito, pues otra vez volvemos al peligro que tiene el orientar ciertas políticas públicas hacia el tema de la sobrepoblación y no hacia el tema de la desigualdad y el sobreconsumo, que tiene que ver también con la desigualdad. Y no es sorpresa que, por ejemplo, muchas de las condiciones de la sobrepoblación, o sea, los temas maltusianos y neomaltusianos, pues fueron los que estuvieron relacionados y dieron tanto cabida o avanzaron en paralelo con muchos, por ejemplo, de los temas de eugenesia. Que al final, eugenesia, para los que no sepan qué significa, pues es
básicamente la ciencia, ¿no? Comillas, comillas, eh, para mejorar la raza humana a través de pues, ciertas políticas de, vamos a llamarle como racismo científico. ¿Cuáles son métodos típicos o políticas públicas típicas relacionadas con la eugenesia? Popularizada obviamente o puesta en marcha de forma muy efectiva por la Alemania nazi, pues promoción de tasas de natalidad diferenciadas, es decir, natalismo selectivo, que sí tengan hijos, pues no sé, los blancos o los ricos, y no tengan hijos los pobres, los indígenas, etcétera, etcétera. Esterilización obligatoria, ¿no? Abortos forzados, restricciones de matrimonio, incluso restricciones de matrimonio, por ejemplo, interraciales, ¿no? Que eso existía en Estados Unidos, de que para que no se mezclara ahí la raza aria, la raza fuerte, la raza perfecta. Exploración genética, control de natalidad, control de inmigración, ¿no? Para que otra vez no se mezcle ahí como esa demografía nacionalista. Segregación, ¿no? Tanto racial como de personas con algún elemento de discapacidad mental o física. Y en sus últimas consecuencias, pues el genocidio. Entonces, por eso es muy peligroso el mito de la sobrepoblación, como otra vez una postura antinatalista, pues ahora sí en el nivel más bajo. Al final, yo creo que el antinatalismo como tal es una postura válida, pero otra vez una postura válida desde una perspectiva tal vez más filosófica, como la mencionábamos y como la abordamos al principio. El antinatalismo como una cuestión simplemente demográfica, sí me parece ahí un error, porque no se justifica en cuestiones demográficas. Es decir, si la única razón por la que no queremos traer a alguien al mundo, o a veces nosotros sí, pero otros, o sea, queremos que otros no traigan más bebés al mundo, si la única justificación que tenemos de esa parte es la sobrepoblación, ahí estamos simplemente perpetuando un mito clasista y bastante infundado. Si el tema antinatalista otra vez es una convicción filosófica, ontológica, metafísica, existencial, puede ser distinto. También hay contraargumentos sobre esa parte, los podemos aquí discutir, pero pues yo creo que es una postura mucho más válida y mucho más crítica o consciente de lo que implica la postura antinatalista, ¿no? Con esto yo creo que cerraría. En resumen, otra vez, el problema de la condición actual, por ejemplo, de catástrofe ambiental, pues no tiene que ver con la sobrepoblación, sino con el sobreconsumo y la desigualdad. Ya veíamos, la población ha tendido a estabilizarse y las tecnologías de producción y distribución de alimentos siguen mejorando. Es decir, hay un potencial actual, incluso utópico, que no estamos realizando. Podríamos ya estar viviendo una época de posescasez. Podemos hablar de eso en otro podcast. Hay autores que lo abordan de forma muy interesante. Y al final, ¿no? Si volvemos también a las posiciones antinatalistas un poquito más existenciales, son válidas también, eh, argumentables, pero el tema del sufrimiento, pues otra vez, la última consecuencia, o llevar estas posturas a la última consecuencia, pues implicaría que mi vida misma es más sufrimiento que goce, y que si yo no quiero traer a alguien al mundo porque va a sufrir igual que yo, pues entonces estaremos hablando de que tal vez la relación obvia es el suicidio, que es algo en lo que yo no estoy realmente a favor. Y pues volviendo, ¿no? a Camus o otros filósofos existencialistas de esa índole, pues yo creo que hay formas diferentes de abordar esa parte. Entonces, si pensamos que nuestra vida vale la pena vivirla, pues tal vez signifique que también hay una esperanza de que la vida de alguien más que apenas van a ser, pues también valga la pena vivirlo, independientemente de la condición actual del mundo. Y yo creo que lo más importante al final, ¿no? De las personas que sí quieren tener hijos, o incluso que no quieren tener hijos, pero que están a favor de que la gente en general siga teniendo hijos, es que cuando tú tienes hijos o esperas en algún momento tenerlos, pues consciente o inconscientemente tienes en el interior una voluntad y una esperanza de cambio. Es decir, hay una cierta condición de imaginar que el futuro puede ser distinto. Es una condición ahorita que yo creo que estamos perdiendo, y que a medida que la vamos perdiendo, pues ese tipo de posturas se van popularizando.
Parece que el futuro está cancelado, parece que ya no hay mucho para dónde hacernos, parece que pues simplemente esto va de mal en peor. Y aunque así parezca, obviamente hay ciertos elementos de pensamiento utópico y praxis, ahora sí, de transformación social que podemos hablar en otros podcasts. Pero el hecho, aunque no lo sabemos con precisión, el hecho de que tengamos esa voluntad o esa esperanza o esa imaginación incluso, ¿no? De que el futuro puede ser diferente, pues yo creo que eso es lo que motiva o lo que tendría que mantenerse independientemente si queremos o no tener hijos. Y en esa postura, obviamente, se podría también justificar el que no nos estamos rindiendo ante las condiciones actuales del mundo para decir, bueno, es que la siguiente generación no vale la pena ni siquiera que exista. Entonces, al final, como toda dosis de nihilismo sano, pues hay que seguir pregonando, ¿no? El vacío y la negatividad, las condiciones negativas tal vez que hay que transformar, pero con la tensión positiva de como este potencial infinito casi que tiene la existencia misma. Ese sería prácticamente con lo que yo cerraría. Entonces, bueno, este es un tema muy interesante. Sí, aprendí bastante también revisando esas posturas. Quienes tengan curiosidad, bueno, ahí dimos algunas líneas de filósofos con los que los pueden abordar. Pero bueno, ahorita yo creo que es un tema muy contemporáneo y pueden encontrar mucha información. Eh, por esta semana sería todo. Les agradezco nuevamente ahí a todos los que nos escuchan. Y les recuerdo, bueno, los que por primera vez nos escuchan, estamos en las plataformas principales de podcast. Nos pueden escuchar no solo a través de nuestra página en fcompean.com, sino también a través de Spotify, Google Podcasts, Apple iTunes. Estamos también ahí en Facebook, Nihilismo Sano. Ahí también hacemos algunos en vivos de repente. Y tenemos también nuestro canal de YouTube donde subimos los mismos audios de los podcasts, pero también ahí con video. También ahí, si pueden pasar a suscribirse, se los agradecería. Vamos a empezar a subir también algunos contenidos diferenciados en cada una de las plataformas. Con YouTube hemos estado teniendo un poquito de problemas para subir videos y contenido, pero bueno, esperamos que eso se vaya regularizando en los siguientes meses. Por mi parte sería todo y pues muchas gracias para todos los que nos escuchan. Nos vemos la siguiente semana.